Bienvenidos a Estelas Álmicas, el podcast donde exploramos diferentes historias y misterios de la vida, donde lo místico y lo espiritual se encuentran con lo cotidiano. Yo soy Tania Villa. Y yo soy Omaira Montoya. Hoy queremos llevarlos por un sendero marcado por lo insólito, un camino que sigue resonando en los rincones más oscuros de la ciencia y el misticismo. La historia que están a punto de escuchar es la de un hombre cuya vida desafió toda lógica y cuya desaparición se convirtió en un misterio tan insondable como las realidades alternativas que él mismo intentó descifrar. Este hombre es Jacobo Grinberg. Su desaparición sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de México y del mundo. Su vida, su obra y su desaparición abren preguntas que hasta hoy siguen sin respuesta. ¿Hasta dónde llegó en su búsqueda de la verdad? ¿Qué es lo que descubrió realmente? Acompáñanos en este viaje hacia el enigma de Jacobo Grinberg, donde la ciencia y lo paranormal se encuentran en una línea tan delgada que con los años se ha ido desvaneciendo. Jacobo Grinberg Silberbaum nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946. Desde una temprana edad mostró una sensibilidad especial y una curiosidad insaciable por comprender la mente humana y sus potenciales. A los 12 años, su vida dio un giro drástico cuando su madre falleció de manera inesperada por un tumor cerebral. La pérdida fue devastadora para el joven Jacobo, pero también fue un catalizador que lo empujó a explorar las complejidades de la conciencia, el dolor y las dimensiones ocultas de la mente. Grinberg se formó como psicólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y poco después, en 1970, completó una maestría y un doctorado en psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Durante estos años, su interés por la neurociencia y la psicología experimental comenzó a profundizarse. Fue así como obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Y fue precisamente esa formación rigurosa la que le dio las herramientas para iniciar una búsqueda que lo conduciría hacia territorios desconocidos de la ciencia y la espiritualidad. Al regresar a México, Grinberg fundó 2 laboratorios de psicofisiología, el primero en la Universidad de Anáhuac y el segundo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, en 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la UNAM y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Publicó varios de sus libros a través de su instituto, escribió más de 50 acerca de las actividades cerebrales, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la meditación. También empezó a cuestionar los límites de la ciencia convencional. En su opinión, la conciencia humana no se reducía únicamente a procesos físicos o biológicos, sino que existía un campo sintérgico o una red de conciencia que conectaba a todos los seres humanos y al universo entero. Imagina por un momento que toda la realidad, todo lo que percibimos y experimentamos, no es más que una proyección de una red invisible de energía y conciencia. Esa red que conecta a todos los seres vivos y al universo entero es la esencia de nuestra percepción y la llave para entender el misterio de la existencia. Esto define a la perfección una de las teorías más revolucionarias y controvertidas sobre la conciencia, la teoría de la lattice o red de conciencia. Para Grinberg, la lattice o red de conciencia es un campo energético que envuelve y une a todos los seres humanos. Esa red no es visible ni tangible, pero es la esencia de la realidad. Es como una red invisible, una trama que conecta todas las mentes y todos los objetos del universo. Según Grinberg, cada individuo es una célula en esta red, y nuestras percepciones y pensamientos afectan y son afectados por el estado de la red en su totalidad. En este modelo, la percepción no ocurre simplemente en nuestro cerebro. Lo que percibimos como realidad es una interacción entre nuestra conciencia individual y la red compartida. La mente humana tiene la capacidad de sintetizar o modular la información de la red,
dándole forma a nuestra experiencia consciente. Jacob Grinberg creía que la realidad no es algo fijo o estático, sino un fenómeno dinámico que puede ser moldeado por la mente. Según su teoría, el mundo externo que percibimos es solo una representación, una construcción creada por la interacción entre nuestra conciencia y la red. Eso significa que la realidad es, en esencia, maleable. Nuestras creencias, pensamientos y emociones tienen la capacidad de influir en la red y por lo tanto en nuestra percepción de la realidad. Sostenía que nuestra conciencia tiene un poder mucho mayor del que imaginamos, que la mente humana es capaz de influir en este campo sintérgico y a través de prácticas como la meditación profunda o los rituales chamánicos, una persona puede acceder a estados elevados de conciencia y, potencialmente, modificar la estructura de su realidad. Los chamanes, por ejemplo, pueden alcanzar estados de conciencia que les permiten ver y manipular el campo energético que nos rodea, pues según él, eran capaces de ver y sentir la red de conciencia y de realizar curaciones aparentemente milagrosas al acceder a esta red. Defendía que cualquier persona, al acceder a un estado de conciencia elevado, podía alterar su percepción de la realidad e incluso transformar el mundo que le rodeaba. Imagina que tus pensamientos, emociones y creencias están en constante interacción con esta red, afectándola y siendo afectados por ella. Para Grinberg, eso significa que nuestra experiencia de vida, nuestra salud y nuestra felicidad son moldeables a través de la mente. Para entender los secretos de la conciencia, llevó a cabo experimentos que iban más allá de los métodos científicos convencionales, desde pruebas de percepción hasta experiencias de telepatía. Sus investigaciones intentaban desentrañar cómo la mente humana interactúa con la red o campo sintérgico. Uno de los experimentos más fascinantes de Grinberg fue el estudio de la telepatía, una habilidad que, según él, demostraba que nuestras mentes pueden conectarse directamente a través de la red. En sus experimentos de telepatía, Grinberg trabajó con parejas de personas que se conocían profundamente y tenían una conexión emocional fuerte, como hermanos o parejas. El experimento era simple, pero revelador. Grinberg ubicaba a cada participante en una habitación aislada y conectada a un equipo de EEG que medía la actividad cerebral de ambos. Luego, inducía estados de meditación profunda en ambos sujetos, permitiéndoles alcanzar un estado de sincronización. Durante el experimento, uno de los sujetos recibía estímulos visuales o auditivos, como un flash de luz o un sonido repentino. Lo sorprendente fue que Grinberg observó que el cerebro del sujeto que no recibía el estímulo reflejaba patrones de actividad similares al del sujeto estimulado, como si ambos cerebros estuvieran experimentando el mismo evento. Grinberg interpretó estos resultados como una evidencia de la conexión entre mentes humanas a través del campo sintérgico, un efecto de resonancia que se transmitía más allá del espacio físico. Otro de los experimentos de Grinberg intentaba demostrar cómo la mente humana podría afectar la realidad percibida a través de la visualización y la intención. En este experimento, Grinberg trabajó con personas entrenadas en técnicas de meditación y visualización intensiva. Los participantes se entrenaban para visualizar un objeto o una figura geométrica específica y luego se les pedía proyectar mentalmente esta imagen hacia un espacio vacío. Durante este proceso, Grinberg medía las ondas cerebrales de los participantes y su influencia en la percepción del objeto imaginado. Aunque los resultados variaban, algunos participantes lograron percibir destellos, patrones de luz o figuras similares a lo que se estaba visualizando mentalmente. Grinberg interpretaba estos fenómenos como indicios de que la conciencia puede interactuar y, en cierta medida, influir en el campo sintérgico, lo cual podría modificar nuestra percepción de la realidad. Grinberg estudió a sanadores que realizaban imposición de manos o manipulaban energías para tratar enfermedades. Durante las sesiones, Grinberg utilizaba sensores para medir cambios en el campo electromagnético alrededor del sanador y el paciente, así como en sus patrones de ondas cerebrales. Los resultados fueron intrigantes. Grinberg notó que el sanador y el paciente a menudo presentaban patrones de actividad cerebral sincronizados durante el proceso de sanación. Además,
Algunos pacientes reportaban sentir alivio o bienestar tras las sesiones, lo cual, según Greenberg, indicaba que la sanación podría estar relacionada con una transmisión de energía y conciencia a través de la red. Jacobo Greenberg también llevó a cabo experimentos con niños, en los que investigó las capacidades perceptuales y mentales de los más jóvenes, buscando observar las diferencias en la percepción de la realidad y los estados de conciencia en comparación con los adultos. Su enfoque sobre los niños surgió del interés por entender cómo se desarrollan las capacidades mentales y perceptivas desde una edad temprana y cómo estas habilidades podrían estar relacionadas con las percepciones extracorporales o la conciencia ampliada. Uno de los aspectos más sorprendentes de los experimentos de Jacobo Greenberg fue su interés en la percepción extrasensorial de los niños, ya que consideraba que los niños podrían tener una mayor capacidad para acceder a formas de percepción que los adultos habían perdido debido a la socialización y el proceso de educación, lo que los llevaba a olvidar o a suprimir sus habilidades extrasensoriales. Llevó a cabo una serie de experimentos con niños en los que les pedía realizar tareas de percepción extrasensorial, como adivinar lo que otro niño o adulto estaba pensando o identificar objetos o imágenes sin tener acceso visual a ellos. Algunos de los resultados fueron impresionantes. Varios niños mostraron una capacidad para percibir o adivinar detalles que no podían haber conocido a través de medios convencionales. Greenberg sugirió que, para los niños, la percepción extrasensorial podría ser un fenómeno natural que se va perdiendo con el tiempo, debido a la desconexión con la red de conciencia que él postulaba. Otro enfoque importante en los experimentos de Greenberg con niños fue su investigación sobre la plasticidad cerebral y la capacidad de ellos para alterar sus propios procesos mentales a través de la conciencia. Greenberg pensaba que la mente de los niños era mucho más flexible y maleable que la de los adultos, lo que les permitía modificar su percepción de la realidad de formas que los adultos no podían. En algunos de estos estudios, los niños eran introducidos en ejercicios de meditación o visualización en los que se les pedía concentrarse en imágenes mentales específicas o modificar su percepción de los objetos a su alrededor. Los resultados indicaron que muchos niños podían alterar su percepción del tiempo, la distancia y hasta la forma de los objetos, algo que sorprendió a Greenberg, quien interpretó esto como una indicación de la alta plasticidad de la conciencia en los niños. Los niños a menudo reportaban visiones o experiencias en las que los objetos cambiaban de forma o se desmaterializaban, lo que Greenberg consideraba una señal de que sus mentes podían interactuar con la realidad de maneras diferentes a la de los adultos, quienes a medida que envejecen tienden a cristalizar su forma de percibir el mundo. La búsqueda de Greenberg por encontrar la conexión entre la mente y la realidad física lo llevó a explorar prácticas chamánicas y espirituales. Fue así como llegó hasta Bárbara Guerrero, conocida popularmente como Pachita. Pero, y ustedes se preguntarán ahora, ¿quién era Pachita? Los orígenes de Pachita son inciertos y están envueltos en misterio. No se sabe con certeza cuándo nació y su vida temprana está rodeada de mitos. Sin embargo, se cree que nació a principios del siglo XX en algún lugar del norte de México, en una familia con profundas raíces indígenas. Desde muy pequeña mostró signos de tener habilidades inusuales. De acuerdo con relatos de sus familiares, Pachita era capaz de ver y sentir cosas que los demás no podían, y desde temprana edad fue instruida en prácticas chamánicas y espirituales por ancianos de su comunidad. Con el tiempo, Pachita se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó a ejercer como curandera en un contexto urbano, brindando sus servicios de sanación a personas de todos los estratos sociales. Su fama se extendió rápidamente por el país debido a la intensidad y a la efectividad de sus métodos de sanación, los cuales incluían desde rituales hasta operaciones espirituales que parecían desafiar toda lógica. Pachita es especialmente conocida por sus cirugías psíquicas, en las que afirmaba realizar operaciones sin el uso de anestesia ni instrumentos médicos convencionales. Según los relatos de quienes la conocieron, Pachita entraba en un estado de trance y se comunicaba con un espíritu llamado Hermanito Cuauhtémoc, a quien identificaba como el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca.
Este espíritu era, según ella, quien la guiaba en cada una de sus intervenciones. Durante estas cirugías, Pachita utilizaba una navaja de monte común y aseguraba que podía extraer órganos enfermos, sanar fracturas o incluso trasplantar órganos utilizando solo sus manos y sin causar dolor ni infección. Los pacientes de Pachita reportaban sensaciones de paz y alivio y en muchos casos aseguraban haberse recuperado de enfermedades que la medicina tradicional no había logrado curar. Estas operaciones eran realizadas en un ambiente cargado de misticismo, en el cual los asistentes presenciaban los procedimientos con una mezcla de asombro y devoción. Pachita contaba con un asistente llamado El Negro, quien era responsable de sostener a los pacientes y de ayudar en las intervenciones. A través de este misterioso trabajo acumuló una gran cantidad de seguidores, que incluían desde campesinos hasta intelectuales y figuras públicas de la época. Grinberg, quien estaba en búsqueda de fenómenos que desafiaban los límites de la ciencia, quedó profundamente intrigado por las habilidades de Pachita y comenzó a estudiar sus prácticas de sanación en profundidad. Con asombro, él fue testigo de cómo Pachita realizaba operaciones sin utilizar anestesia ni instrumentos médicos. A través de sus investigaciones, observó y documentó numerosas cirugías psíquicas, intentando analizar el fenómeno desde una perspectiva científica. Aunque nunca logró explicar por completo sus experiencias, Grinberg describió los métodos de Pachita como una forma de acceder a dimensiones de realidad que la ciencia moderna aún no podía entender. Sus escritos sobre ella se encuentran en su libro llamado Pachita, en el que narra con detalle las impactantes experiencias durante las cirugías y su intento de comprender el proceso detrás de ellas. A partir de sus observaciones, Jacobo desarrolló la teoría del campo sintérgico, una idea que sostenía que la conciencia humana podía afectar y moldear la realidad física. Para él, la percepción no era una experiencia aislada dentro de la mente, sino un fenómeno que involucraba una red universal de energía que podía ser modulada por el pensamiento. Eso significaba que la realidad podía modificarse o transformarse a través de la interacción consciente con este campo. Sus teorías estaban influenciadas por estudios de neurofisiología, pero también venían de antiguas tradiciones espirituales y conocimientos ancestrales. En sus libros, Grinberg exploró cómo la mente humana tenía la capacidad de acceder a planos y dimensiones fuera del ordinario. Para él, los pensamientos, las emociones y la conciencia en sí misma eran herramientas poderosas capaces de alterar y co-crear el universo. Aunque estas ideas le ganaron muchos admiradores y seguidores, también despertaron suspicacias y críticas en la comunidad científica tradicional, que consideraban su trabajo demasiado especulativo y poco convencional. Sin embargo, Grinberg siguió adelante, convencido de que el poder de la mente humana apenas había sido explorado. ¿Cómo podía un científico respetado dar crédito a los rituales de una curandera? ¿Cómo podía un académico hablar de realidades paralelas, de campos energéticos y una conciencia colectiva? Grinberg no solo era un pionero en su investigación, sino un revolucionario, uno que se atrevía a desafiar a la ciencia misma, con la idea de que el poder de la mente humana podía alterar la realidad. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grinberg desapareció misteriosamente de su casa en la Ciudad de México. Su desaparición dejó a su esposa y amigos perplejos y la comunidad científica en shock. Cuando sus colegas y familiares acudieron a su casa, no encontraron ninguna señal de violencia ni de un posible secuestro. Su habitación y su estudio estaban en perfecto orden y no había evidencia de que hubiera planeado irse. Algunos sugieren que Grinberg fue eliminado por entidades que se sintieron amenazadas por sus descubrimientos, ya que sus investigaciones tocaban temas que desafiaban las creencias establecidas y cuestionaban el sistema científico. Otros creen que Grinberg, en su intento de penetrar en el campo sintérgico y en dimensiones alternativas, pudo haber desaparecido de la realidad convencional. Una teoría aún más audaz sostiene que Jacobo habría alcanzado un estado de conciencia tan profundo que podría haberlo llevado a trascender a una dimensión diferente. Pese a las investigaciones oficiales, su desaparición nunca fue resuelta. Jacobo Grinberg sigue siendo una figura enigmática, un científico visionario que, según algunos, alcanzó una profundidad de conocimiento que lo convirtió en un místico científico.
La desaparición de Jacobo aún en la actualidad sigue alimentando muchas hipótesis, ¿no es así? Sí, además, dada la circunstancia de su desaparición y la naturaleza de todas sus investigaciones. Por ejemplo, se dice que días antes de su desaparición, quienes lo rodeaban notaron que Greenberg estaba intranquilo y mostraba señales de estrés y ansiedad. Algunos de sus colegas y amigos reportaron que parecía preocupado, aunque no dio detalles sobre la razón de su angustia. Me gustaría que vayamos enumerando una a una las teorías. La primera teoría es la más convencional y sugiere que Greenberg pudo haber sido víctima de un secuestro o asesinato, posiblemente orquestado por alguien cercano a él, como su esposa, Teresa. Los rumores sobre el deterioro de su relación marital, sumada a la sospechosa partida de Teresa del país, alimentaron esta idea. Sin embargo, debido a la falta de pruebas y de un motivo claro, esta hipótesis nunca fue confirmada. La segunda teoría sugiere que Greenberg fue secuestrado o eliminado por el gobierno u organizaciones interesadas en silenciar su trabajo. En sus investigaciones, Greenberg había propuesto ideas revolucionarias sobre la conciencia y el potencial humano que, según algunos, podrían haber representado una amenaza para ciertos sectores. De hecho, se rumora que Greenberg estaba a punto de revelar descubrimientos importantes que ponían en duda ciertos aspectos de la percepción y la realidad que habrían sido incómodos para quienes prefieren mantener el status quo. Para esta teoría, el trabajo de Greenberg y su colaboración con grupos espirituales y chamánicos lo habrían convertido en una figura potencialmente peligrosa. La tercera teoría es la más especulativa y una de mis favoritas, y plantea que Jacobo Greenberg, en su intento de profundizar en el campo sintérgico y en las dimensiones de la conciencia, logró adentrarse en una realidad alternativa o paralela. Esta hipótesis se basa en sus investigaciones sobre la conciencia y en sus teorías sobre la naturaleza de la realidad. Greenberg sostenía que la percepción de la realidad dependía de la interacción entre la conciencia humana y un campo universal de energía, y que una conexión intensa con este campo podría permitir la existencia en diferentes planos. Esta teoría sostiene que Greenberg habría descubierto cómo acceder a dimensiones alternativas y que, accidentalmente o a propósito, cruzó hacia otra realidad, quedando atrapado en ella sin posibilidad de regresar a la nuestra. Para sus seguidores más espirituales, Greenberg alcanzó un nivel de conciencia tan elevado que pudo desaparecer de la realidad que conocemos. La cuarta y última de las teorías que hallé sugiere que Jacobo Greenberg podría haber sido contactado o incluso abducido por seres extraterrestres. Se dice que Greenberg había estado investigando fenómenos que implicaban interacción con otras inteligencias, y algunos de sus escritos e investigaciones sugerían que creía en la posibilidad de comunicación con entidades no humanas. Según esta teoría, Greenberg pudo haber sido llevado para continuar su investigación o compartir su conocimiento con civilizaciones extraterrestres, algo que escapa a la comprensión humana. Y ahora viene la gran pregunta: ¿en cuál de todas estas teorías creen? Yo personalmente creo que todas son posibles, pero mi favorita, dada la naturaleza de toda su historia de vida, es la tercera, sobre las dimensiones. Para mí también, Tania, pensar en la posibilidad de las dimensiones, porque pudo elevar tanto su vibración con todo lo que investigó, que su cuerpo entró en ese estado y creo que incluso puede continuar acá en la Tierra, pero en otro estado dimensional. Y ya para ir despidiéndonos, recomiendo que después de escucharnos, ustedes mismos expandan aún más su mente y conocimiento. Y ya para ir despidiéndonos, recomiendo que después de escucharnos, ustedes mismos expandan aún más su mente y conocimiento. El personaje del que hablamos hoy tiene mucho más por explorar y un universo de detalles, como documentales y entrevistas. Así es. Y no nos podemos olvidar también de todas sus obras, de sus libros como La conciencia, El misterio de los chamanes, El espíritu y la mente, La trama de la realidad, Chamanismo, un viaje hacia el interior del hombre, El hombre que pensaba con las manos, Los chamanes y la ciencia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estelas Álmicas. Déjanos en los comentarios qué te pareció el tema que tratamos hoy. No dudes en ponerte en contacto con nosotras a través de nuestro Instagram. Encuéntranos como Estelas Álmicas. No te olvides de escucharnos en tu plataforma de podcast favorito, compartirlo y seguirnos.
Que la luz y el amor guíen tu camino en este hermoso viaje llamado vida.